¿Qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver un pequeño taller para hablar de lo que es el modelado en DWSIM. Es un taller introductorio para conocer cómo funcionan las corrientes, cómo puedo aprender a hacer nuestros primeros procesos. Claro, todo esto con un enfoque energético. Y quiero hablaros primero un poquito de lo que es modelado, un poquito de lo que es simulado, los fundamentos de la simulación, algunos tips para poder utilizar el método o la selección del método para calcular o estimar las propiedades termodinámicas. Y bueno, vámonos de lleno a lo que es el contenido, ¿verdad? Aquí vamos a analizar cómo nosotros podemos utilizar este tipo de software, lo que es DWSIM, un simulador open source, que nos ayuda para simular diferentes procesos industriales, ¿no? Y este enfoque es de gran utilidad para contrastar cómo las operaciones tienen un costo energético y poder dimensionar ese costo energético. También, pues podemos analizarlo desde una perspectiva un poquito más social, ¿no? En cuanto a cómo nosotros vamos a llevar este tipo de proyecto energético a toda la industria y planearlo, ¿no? Para eso, pues nosotros tenemos que dimensionarlo en un software. Esos softwares, pues hay de bastantes y diferentes enfoques, ¿no? Que si nosotros analizamos todo este tipo de procesos desde un enfoque energético, vamos a buscar mucho más la razón, causa y efecto de las cosas. Por ejemplo, ¿de dónde se me está perdiendo el calor en un lado? ¿No? ¿Por qué estoy perdiendo energía? ¿Por qué la corriente está perdiendo temperatura? ¿No? Porque hay una caída de presión. Entonces, al final de cuentas, todo eso se traduce en costos, ¿no? Y nosotros podemos estudiar las variables de operación y entender la importancia, pues, de todos los controladores que al final de cuentas van a haber en una industria de proceso, tanto de transformación como de manufactura. Todos los lados tienen controladores muy significativos, ¿no? Entonces, bajo este enfoque, a mi punto de vista y en mi consideración, creo que la herramienta de DWSIM es fundamental para cualquier tipo de ingeniería que se va a dedicar a los procesos productivos. Entonces, hay veces, ¿no? Que nos ponemos a pensar, nos casamos de un lado de la carrera, pero hay muchos aspectos en donde ustedes pueden crecer y ganar experiencia, ¿no? Que no les estoy diciendo que pues, se enfoquen en pura simulación de procesos, ¿no? Pero sí les estoy diciendo que hay muchas veces nos cerramos en un panorama que nos enseñan, que nos estipulan, que nos adoctrinan, pues, y hay veces que tenemos que buscar otro tipo de soluciones no convencionales. Entre ellas es, pues, ustedes, en su enfoque, buscar otra fuente de energía, ¿no? Y bajo esta primicia, pues vamos a hablar poquito nada más, muy brevemente, cómo podríamos formular módulos de intercambio de calor. Para eso, en este taller nada más me voy a enfocar en lo que es intercambio de calor. Voy a quitar mi cámara. Está al revés, ¿verdad? Déjenme la volteo. Saca. Les digo que volteé todo para que se viera bien. Ahí está, ¿no? Entonces, vamos a hablar muy poquito cómo se formularía un módulo, ¿no? Cosa que ya está programada en el software que vamos a estudiar, que sería que si nuestro objetivo es estudiar los procesos de transferencia de calor, va a ser muy necesario que nosotros entendamos el fundamento de este tipo de módulos, que serían las bases, son las leyes tanto físicas como químicas. Por ejemplo, una ley que conocemos todos, una ley física que conocemos todos aquí en Mexicali, en nuestra ciudad tan caliente, ¿no? Que hoy está haciendo un calorón, es de que el calor se transporta de un punto de mayor temperatura a un punto de menor temperatura. Eso es una ley física, escrita en el, en el universo, ¿no? Entonces, cuando el universo se creó, se escribió esa ley. Y eso nos dice que si yo tengo un cuarto frío y afuera está hirviendo, porque ahorita está casi 40 grados afuera, el, el calor se va a transportar de afuera hacia adentro. No va a ocurrir del lado contrario, al menos que mi cuarto esté más caliente que afuera, suele pasar en invierno, ¿no? Mi cuarto está a 25 grados y afuera está a 17, entonces mi cuarto se va a enfriar al perder calor. Entonces, es una ley, ¿no? Una ley. Yo tengo que hacer los módulos, con módulos se refiere a los diferentes equipos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero eh, simular un evaporador, tendría que escribir todas las leyes físicas y químicas que tendrían que ver con la interacción de este evaporador. Por otro lado, también tenemos que analizar la consistencia y la solución matemática, que el modelo debe tener solución con la información proporcionada. Porque si yo nomás, supongamos, ¿no? Que yo le programa 10 ecuaciones
yo nada más le meta un dato de información, si yo nomás tengo una variable y tengo 10 ecuaciones, el sistema de ecuaciones no tiene solución. Por eso debe existir consistencia en la solución matemática. Yo tengo que plantear diferentes rutas de solución en mi modelo para que se pueda resolver, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues los softwares de simulación, como es el que vamos a estudiar hoy, que es de WSIM, tiene diferentes rutas para solucionar los procesos. Ahorita les voy a enseñar un poquito de eso. También todos los modelos tienen suposiciones y con estas suposiciones se hace un compromiso, ¿no? Entonces, el compromiso de estas variables dependerá de las estimaciones que haga, en este caso, pues el operador, el ingeniero. Y nosotros vamos a decir, bueno, pues ahí en el controlador me marca que la corriente de vapor dice 120 grados centígrados, pero yo sé que no puede estar a 120 grados centígrados, porque se está perdiendo calor al final, etcétera. Entonces yo creo que le tengo que poner unos 110. Entonces ese compromiso pues viene de parte de lo que nosotros tomamos como decisión a la hora de ingresar los valores. Por eso a mis estudiantes de sistema de refrigeración les digo que los simuladores no son muy listos porque hacen exactamente lo que nosotros queremos que haga. Y si nosotros nos equivocamos, el simulador se va a equivocar. Y luego la otra es la verificación, ¿no? Siempre que, hablando ya de lo que marca el software y lo que marca la realidad, se debe recordar que un modelo se debe comprobar en una situación real, ¿no? Y supongamos que yo puedo simular el calentamiento del agua de 20 a 70 grados centígrados y yo le digo, bueno, pues cuánto calor necesito meterle. Y hago el cálculo, ¿no? En el simulador y me dice tanto calor. Ok. Entonces ese calor lo voy a llevar a la práctica. Llegar a mi estufa y caliento el agua de 20 a 70 grados centígrados. Pongo un termómetro y hago ahí más o menos un cálculo, ¿no? O es más, con una resistencia, ¿no? Calculan la potencia eléctrica, la conversión de eso de energía eléctrica a energía térmica, etcétera. Y dicen, bueno, pues no me dio diferente. Entonces deben de verificar que el modelo sea correcto. A lo mejor escribí mal la programación. O quizás el modelo no consideró que había aire arriba del agua y el aire estaba más frío que el agua y se va a enfriar, ¿no? Entonces son esas cosas que en la realidad suelen pasar y el modelo muchas veces no considera. Por eso siempre hay como que el nivel de compromiso, que pues depende de las decisiones, pero también depende de todos los factores que tú no programaste en una situación. Entonces la realidad, pues ya saben, la realidad es muy diferente al papel, a la teoría. Pero esto nos da un hincapié para entender que muchas veces a la hora de simular un proceso industrial se debe hacer con mucho cuidado. Por eso es a prueba y error, perdón, ensayo tras ensayo tras ensayo. A la hora, pues claro, de simular un proceso a gran escala, ¿no? Entonces seguimos acá y lo que les voy a hablar fuerte el día de hoy sería los intercambiadores de calor. Entonces yo estuve revisando, ¿no? En diferentes partes de su plan de estudios y notaba que no ven como tal una operación unitaria de transferencia de calor. Ustedes ven transferencia de calor, claro que sí, ven termodinámica, claro que sí, pero como tal el equipo, el intercambiador de calor es base para cualquier ingeniería que se enfoque a transporte de energía. Y les voy a dar así como que una breve explicación de cómo funciona un intercambiador de calor. Y grábenselo, porque en todos lados lo van a ver. Un intercambiador de calor está en sus refrigeradores, en sus aires acondicionados, está si tienen una computadora con radiador, está en sus computadoras, si tienen un carro, está en sus automóviles. Todo el sistema de refrigeración es a base de intercambiadores de calor. Entonces hay muchas formas de los intercambiadores de calor y crean lo que es la aplicación más utilizada tanto para calentamiento como para enfriamiento de un medio. Entonces, el intercambiador de calor es un dispositivo que se utiliza para transferir energía térmica entre dos o más fluidos. Nosotros en esta ocasión, en lo que nos queda de tiempo en el taller, vamos a estudiar los modelos que tiene DWSIM para los intercambiadores de calor. Entonces, como les acabo de mencionar, una de las aplicaciones es el calentamiento, es el enfriamiento de una corriente de fluido y esto es básicamente un eh, intercambiador de calor industrial, en donde generalmente hay muchísimos diseños. Hay toda una organización que se encarga de hacer diseños estándar, que se llama TEMA. Ellos proponen diseños, proponen medidas, proponen materiales y un montón de cosas para la hora de que yo, por ejemplo, quiero diseñar un pasteurizador para mi empresa, porque mi empresa tiene un giro de productos alimenticios como jugos, leches.
quesos, etcétera. Entonces yo tengo que dimensionar un intercambiador de calor. Lo puedo hacer de tubo y coraza, como es este, o lo puedo hacer de tubos concéntricos, como sería el interior de este. O sea, hay muchas formas para modelar un intercambiador de calor. O no nos vayamos tan lejos. El automóvil de que pues, ustedes conocen, convencional, tiene un intercambiador de calor muy interesante. Tiene un dispositivo que se le conoce como radiador, donde pues aquí no tengo la imagen, ¿verdad? Pero ustedes saben que tiene unas aspas de acero que van así, o de aluminio, depende, y hay unos tubos dentro. Entonces el tubo tiene un serpentín que va como en forma así, nadando, ¿no? Como muchas heces, y las líneas pues lo que hace es provocar una mayor interacción con el medio, que en este caso el medio sería el aire. O sea, mientras pasa por el radiador, más rápido se enfría el fluido, que en este caso el fluido es etilenglicol, es antifreeze, ¿no? No le metan agua a su carro, paréntesis, porque el carro no está dimensionado para traer agua, ¿no? Por eso luego truenan los sistemas de enfriamiento, debe traer etilenglicol. Bueno, el punto es, hay muchísimos diseños y diferentes objetivos, ¿no? Vamos a estudiar este porque quiero hablar de una aplicación específica en lo que tiene que ver con energías renovables, que es la colección solar. Entonces, nosotros suministramos un fluido caliente y el fluido caliente puede ser lo que yo estoy buscando porque lo quiero enfriar o lo que yo estoy usando porque yo quiero calentar otro fluido. Un ejemplo industrial pues sería la pasteurización, como les acabo de mencionar. Tengo un fluido frío, cold fluid aquí, y pasa por unos tubos, pasa dentro de una coraza y entre medio del camino hay unos tubitos. Esos tubitos transportan otro fluido caliente. En este caso yo puedo usar vapor, yo puedo usar, generalmente se usa mucho vapor, ¿no? Y vamos a suponer que en una pasteurización pues usas vapor casi el 100% de las veces, ¿no? Entonces metes vapor de agua, depende de la caldera que se tiene para suministrar este vapor de agua, y aquí metes el alimento que tú quieres pasteurizar. Entonces, mientras está teniendo contacto con estos tubos están calientes porque está recorriendo vapor por ellos. Entonces, mientras pasa todo este trayecto, que es una distancia, aquí póngale L de longitud, a la salida, obviamente por el tiempo de residencia, por el tiempo que estuvo aquí adentro, el alimento pues ya sale a una temperatura mayor, ¿no? Porque estuvo en un medio que se calentó. Mientras que en este tramo, el fluido caliente, el vapor, va caminando, va caminando, va caminando y a la salida sale más frío. Entonces, ese es el funcionamiento básico de un intercambiador de calor. Muchas veces también ocurre para cambiar de fase. Esto es cambiar de líquido a vapor o de vapor a líquido, ¿no? Supongamos pues que en el transcurso del vapor, como es una longitud muy grande, imagínense, hay sistemas de pasteurización de kilómetros, ¿no? Entonces, kilómetros que dan la vuelta a la planta y al final sale un producto, ¿no? Entonces, imagínense el vapor cómo sale al final. O si quieres que salga vapor, tiene que entrar con un montón de energía. Pero muchas veces lo que sale al final es líquido. Líquido pues ya mucho más fresco, ¿no? Entonces el arreglo interno del intercambiador depende de muchos factores. Por eso es tan importante dimensionarlos. Y a la hora de dimensionarlos, si tú estás en una empresa que se dedica a esa parte, dices, bueno, yo ocupo que el fluido que entra en este caso entraría un fluido pues bastante frío, digamos, ¿no? 20 grados y acá estoy metiendo algo de 100 grados. Y yo ocupo que el fluido salga a 68, 75, que son las temperaturas promedio de una pasteurización. Entonces tengo que dimensionar el tiempo de residencia para que salga a esa temperatura exacta. Tengo que dimensionar la temperatura a la que tiene que entrar el flujo de vapor y otro parámetro súper importante, que son los flujos de masa. ¿A qué tasa o a qué velocidad tiene que entrar el evaporador, ¿no? Perdón, el vapor al intercambiador? Pues no sé, 100 kilogramos por segundo, 1000 kilogramos por hora, quién sabe, ¿no? Depende de las necesidades que yo tenga. Y pues también va a depender de si yo quiero mucho intercambio de calor, tengo que agregar más tubos. Por eso, que es la diapositiva a continuación, el intercambiador de calor ocurren bastantes fenómenos de transferencia de calor. Cuando ustedes lleven esa materia van a notar que hay tres tipos de fenómenos de transferencia de calor, que es la conducción, la convección y la radiación. Entonces, la radiación, pues ya la conocen ustedes aquí en Mexicali. Es imposible no conocer la radiación. Y la radiación es el transporte de energía en forma de calor por medios no de materia, ¿no? Por energía, simplemente por radiación. La más común es la del sol. Pero hay otro tipo de radiación que se hace que se transfiera calor en forma
de niveles energéticos, ¿no? No ocupa materia para transportarse. Las otras dos sí necesitan materia. La conducción es, por ejemplo, si ustedes tocan la pared de su recámara o donde estén ahorita, van a notar que la temperatura de la pared es diferente a la temperatura del aire. Y bueno, quiero suponer, ¿no?, que esa pared da al exterior. Esa pared da al exterior, por lo tanto, el calor del exterior se está transfiriendo al interior por medio de esa pared. La conducción ocurre en sólidos. Entonces, aquí la conducción en un intercambiador de calor ocurriría cuando el vapor pase por los tubos pequeños, el vapor va a calentar el tubo, que generalmente es de cobre, casi siempre es de cobre. Entonces, cuando el fluido frío toque el cobre, se va a calentar. Y mientras más cobre haya, pues obviamente más cobre, más calor se va a transferir, ¿no? Aquí hay que notar, los fluidos nunca se tocan entre sí. No deben de tocarse entre sí. Si se tocan entre sí, entonces tienes fugas y eso es un peligro para tu proceso y vas a intoxicar a la gente que tome tu leche, ¿no? Entonces hay que ver cómo vas a arreglar las fugas. Pero eso no se enfoque de ustedes, ¿no? Entonces ya hablamos de que depende de varios procesos. La convección sería la transferencia de calor en los fluidos, en líquidos y gases, que sería el choque molecular de los fluidos. En este caso, por transportarse aquí el vapor, mientras vaya la trayectoria de izquierda a derecha, que es la salida de esa cadena del vapor, entre ellos se van a chocar, ¿no? ¿Quiénes van a ser las partes más frías del vapor? Pues las que tengan contacto con los tubos. Pero estas moléculas van a transportarse entre ese mismo espacio y van a transferirse calor entre ellas, ¿no? Por lo tanto, al final tenderíamos a una temperatura homogénea, no simplemente la que está pegadita aquí a la tubería, ¿no? Un ejemplo más práctico sería cuando ustedes le agregan hielo al agua y empiezan a tomar agua y, y la parte nada más de arriba está fría y luego le siguen bajando el volumen al vaso y la parte de abajo está un poquito más caliente. ¿Cómo evitan ese problema? Pues si agarran una cuchara, la agitan, esa se llama transferencia de calor por convección. Estamos provocando una agitación o convección forzada, pues, y nosotros podemos tomar el agua con una temperatura un poquito más homogénea, tanto arriba como abajo, ¿no? Y pues todos los sistemas de refrigeración funcionan bajo este tipo de transferencia de calor. Otro parámetro, perdón, es la superficie por donde están tocándose las partes, que serían todos los tubos, el área, la capacidad del fluido, que son las propiedades pues propias del fluido, y coeficiente global de transferencia de calor, que es un parámetro que influye muchísimo a la hora de transferir calor en un intercambiador de calor. Entonces, la ecuación que rige básicamente el fenómeno de transferencia de calor en este tipo de equipos es esta, ¿no? Que el calor es la integral del coeficiente global de transferencia de calor por el cambio de temperaturas por el diferencial de área, ¿no? ¿Por qué? Porque el área pues cambia. Pero si lo integramos más o menos queda algo así, si suponemos bastantes cosas en que el área es la misma, ¿no? Entonces, esto lo pueden usar para modelar un sistema de transferencia de calor por en intercambiadores de calor, ¿no? Entonces vamos a irnos a lo que es ya llevar este conocimiento teórico a un poquito más de aplicaciones en DWSIM, que lo que vamos a intentar procurar ahora sería cómo vamos a modelar este tipo de parámetros en DWSIM, ¿no? Entonces les decía que, que este tipo de softwares nos lo utilizamos pues para simular procesos industriales y nos da un panorama completo desde que entra la materia hasta que sale como producto terminado. Ustedes pueden usar este software para modelar procesos en donde meten una materia, una masa, ¿no?, de algún producto que quieren hacer. Por ejemplo, vamos a producir ácido acetil salicílico, que es la aspirina, y se produce a base, ¿no?, de ácido salicílico. Entonces tú haces toda tu planta de producción de aspirina y lo puedes hacer todo en DWC. Modelas desde que entró la materia prima hasta que sale en producto terminado, que sería la aspirina con un nivel de pureza, ¿no? Entonces, este tipo de métodos que utiliza DWC nos permite predecir el comportamiento de un proceso completo utilizando puras relaciones básicas de ingeniería. Entonces, este tipo de simulaciones pues involucra resolver un conjunto de ecuaciones gigantesco, tanto ecuaciones algebraicas como ecuaciones diferenciales, dependiendo de si es una simulación en estado estable o en estado transitorio,
De modo que siempre el número de ecuaciones debe ser igual a las cantidades de variables que yo estoy teniendo en mi sistema, ¿no? Entonces ahí les puse un dibujito de un sistema sencillito, ¿no? De DWSIM que estamos estudiando ahí con los muchachos de la clase de sistemas de refrigeración y calefacción. Nada más para que se dé una idea que hay un montón de procesos involucrados en el estudio de un simple y sencillo aire acondicionado, ¿no? Entonces, ahora, otro aspecto importante es qué método de solución vamos a usar. Generalmente, yo sé que ustedes no tienen un enfoque muy fuerte en lo que es la química, pero pues la química es todo, ¿no? Yo tengo que decirlo porque pues yo soy químico, me encanta la química. Ahí pueden ver mi canal de YouTube, ahí tengo puros videos de química. Pero el punto es que cuando simulamos un proceso industrial, metemos materia, metemos materia que interactúa entre sí, cambiando su presión, cambiando su temperatura, cambiando lo que ustedes quieran, pero esa materia, sus propiedades se las da los parámetros químicos y básicamente todos los parámetros físico-químicos que se puedan estudiar y que se tienen conocimiento hasta ese momento. Por ejemplo, el factor de compresibilidad, por ejemplo, la presión parcial, las fuerzas de Van der Waals, que son las interacciones intermoleculares, cómo están arraigadas las moléculas, cuánta energía necesito para separarlas. Todo eso, pues depende de propiedades físico-químicas. Y cuando nosotros hacemos una simulación, tenemos que escoger un método para estimar esas propiedades físico-químicas. Yo les puedo preguntar, a temperatura y presión ambiental, ¿cuál es el punto de ebullición del agua? Me van a decir que pues, es 100, ¿no? No conocemos ese dato. Sin embargo, cuando cambia la presión a 105 atmósferas, ¿cuál es la temperatura de ebullición del agua? Entonces yo tengo que usar una relación que se llaman ecuaciones de estado para cambiar de un punto a otro y poder estimar esa temperatura. Eso lo tiene que hacer el software. ¿Y cómo lo va a hacer? Con un método para la obtención de propiedades, ¿no? Entonces este diagrama es un diagrama muy utilizado en lo que es la simulación de procesos industriales, que es el diagrama de Carlson. Y el diagrama de Carlson nos estima que dependiendo de las propiedades de la materia que estamos metiendo en nuestra simulación, es qué método de solución vamos a proponer. En la literatura científica hay un montón de métodos de solución que nos dicen qué tipo de propiedades se pueden obtener a base de esta ecuación de estado, ¿no? Una ecuación de estado es básicamente la ley de los gases ideales, que nos relaciona la presión, el volumen y la temperatura. Entonces, si yo uso la ley de los gases ideales, yo puedo estimar, conociendo dos, una tercera. Eso es una ecuación de estado. Y dependiendo del tipo de compuestos, es qué tan válida puede ser las ecuaciones de estado. Por ejemplo, la ley de los gases ideales únicamente aplica para gases, sustancias puras, o sea, que no sean mezclas, que tengan un factor de compresibilidad muy bajo, entonces a presiones bajas. Y funciona muy bien con helio, con nitrógeno, con oxígeno. Y ya si le cambias poquito las propiedades del gas, ya no empieza a ser tan acertada con la realidad, ¿no? Entonces ya no nos sirve mucho la ley de los gases ideales. En este caso, DWSIM tiene bastantes métodos y cuando lo tenemos que seleccionar es después de agregar los compuestos. Y eso es con toda la intención, ¿no? De hecho, cuando nosotros hablemos de WSIM, ahorita les voy a decir, ahorita lo vamos a abrir, de menos 10 minutitos más y ya empezamos a hablar un poquito más de cómo funciona el software. Cuando lo abramos, vamos a escoger primero los componentes que van a estar trabajando, la materia que va a estar interaccionando entre ella, sea agua, sea etilenglicol, sea ciclopentano, sea lo que ustedes quieran, ¿no? Un combustible, pueden crear moléculas, etc, etc, etc. Entonces, después de que las escogen, ustedes deben de escoger el método de solución. ¿Y cómo lo van a hacer? Aquí es una estrategia, pero tienen que conocer poquito de química, ¿no? Para entender las propiedades que tiene la materia. Entonces, por ejemplo, la primera decisión que tenemos que tomar, perdón, es si el componente o si la mezcla que yo estoy teniendo en mi solución es polar o no polar. Y yo les pongo así algo tan fácil. Yo quiero hacer una planta de producción de cerveza que funciona a bases de energías renovables. Y bueno, tengo que simular cómo voy a separar al final el alcohol de agua para tener una cervecilla más o menos decente. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, tengo que saber si la mezcla final es polar o no polar. Y digo, ¿es polar o no polar?
¿El etanol y el agua son polares o no polares? Bueno, entonces toma la primera decisión. Es polar. Perfecto. Entonces después tengo que tomar la segunda decisión. Dije que si es polar me voy para acá. La segunda decisión, ¿son electrolíticos? O sea, ¿tienen sales dentro? ¿Tienen sales dentro? Pues no, no tienen sales dentro. Es nada más etanol y agua. Pues no, ¿verdad? Entonces nos vamos a un siguiente diagrama. Depende de las decisiones que nosotros tomemos, se iría si nos vamos, ¿no? Por ejemplo, todos son no polar. Tengo una mezcla, por ejemplo, de petróleo, todos son no polar. Entonces tienen que ver ustedes cuál van a usar, ¿no? Pero vamos a seguir con nuestro casito de la planta piloto de producción de cerveza artesanal en función de energías renovables. Entonces, tengo que ver qué presión está manejando mi proceso después. Más de 10 bares o 10, menos de 10 bares. Eso es por el factor de compresibilidad. Les decía, ¿no? Que los gases se comportan de una forma, o bueno, la interacción líquido-gas se comporta de una forma muy interesante dependiendo de la presión de las moléculas. Entonces, vamos a decir que es menor a 10 bares. Hay interacción química. Decido si hay reacción química, si no. Si es sí, me voy para acá. Y cualquiera de los dos no importa, ¿no? Y si es no, también casi casi no importa. Entonces, de hecho casi casi son los mismos, ¿no? Porque esto nos dice LL significa el equilibrio líquido-líquido, que no hay vapor. Entonces, cuando tenemos presión mayor a 10 bares, nos conviene usar mejor todos estos parámetros. Si hay interacción o no, la verdad es que casi casi son los mismos modelos, Penn Robinson, RK suave, también la ley de Raoult, etcétera, ¿no? Entonces, todo depende, y voy a estimar las propiedades, y esto va a depender de claramente qué compuestos yo voy a meter a mi sistema. Entonces, en base a eso, vamos a hacer un caso práctico que ustedes se pueden imaginar en su casa. Imaginen que ustedes tienen un recipiente aislado donde pues, no va a haber pérdidas de calor con los alrededores y vamos a mezclar 10 kilogramos de etanol a 70 grados centígrados y 1 kilogramo de agua líquida a 55 grados centígrados. Y les pregunto, ¿cuál es la temperatura final de la solución? ¿Cómo podríamos modelar esto? Yo imagino que en alguna ocasión ustedes han hecho este tipo de ejercicios, no sé si en la preparatoria o algo así, donde ustedes calculaban, ¿no? Cuál era la temperatura final de la mezcla. Pero para este caso, y por ventaja de todos, ¿verdad? Tenemos un simulador. Déjenme abrir el simulador. Entonces tengo aquí el simulador. Este es de WSIM, ¿no? Entonces ya ahora sí quisiera que todos abriéramos de WSIM. Su compañera hace un momento me mencionó que tenían todos instalados de WSIM. Para los que veo que están en mi curso, pues ya ustedes ya lo tienen, ¿verdad? Entonces ya estamos aquí, ¿no? Entonces vamos a intentar modelar una mezcla. Simplemente la mezcla de dos líquidos que tienen diferente temperatura. Si estudiamos poquito el caso, la temperatura debe estar entre, quién sabe, ¿no? Porque es mucha masa de etanol, son 10 kilos y es 1 kilo de agua. Imagínense, yo tengo una garrafa muy grande de etanol y le meto nada más 1 kilo de agua líquida 55. La verdad es de que la temperatura va a disminuir, pero no mucho, ¿verdad? El etanol. ¿Sí lo ven? Es la masa muy grande. Y es como si ustedes estuvieran cociendo frijoles y tienen ahí, no sé, 10 kilos de frijoles y le meten 1 kilo de agua y ya el agua estaba ebulliendo, ¿no? La de los frijoles, la del agua ya. Pues va a ser difícil, ¿no? Que cambie mucho la temperatura. Entonces, cuando abramos aquí el software, necesito que nos vayamos a aquí, New Steady State Simulation o Create New with Wizard. Entonces nos ponemos aquí y se va a abrir aquí una ventanita. Yo sé que a lo mejor se ve un poco chico la sección, pero imaginemos que lo están viendo, ¿no? Si no pueden verlo, díganme para cambiar la metodología que estoy usando para esto. Entonces, la introducción nos dice que bienvenido a la nueva simulación. Ok, quiero simular cosas. Ponemos Next. Y lo primero que tengo que hacer es escoger los componentes. En este caso, lo que yo quiero mezclar sería agua y etanol. Entonces yo voy a poner en inglés porque pues DWSIM está en inglés, water. Y ponemos water y cerramos aquí.
y ponemos etanol, ¿no? Etanol en inglés lleva TH. Etanol, ya lo tenemos. Perfecto. Y ahora tenemos que escoger un método de solución para poder encontrar las propiedades de interacción de la materia. Y para este caso, como tenemos componentes polares, presiones que relativamente son bajos, vamos a escoger Penn-Robinson. Entonces se van aquí abajito. Hay muchos métodos de solución como ustedes pueden ver. La verdad es que la estimación de los números no hay mucho valor de compromiso entre una y otra, pero hay unas que no te va a correr en la simulación si la escoges mal. Entonces, para este tipo, cuando tenemos líquido vapor, a mí me gusta mucho utilizar Penn-Robinson para mezclas polares. Entonces, lo ponemos a agregar, ponemos next y después tenemos que poner el sistema de unidades. Entonces, el sistema de unidades, ustedes modifiquen las unidades que tenemos en nuestro ejercicio imaginario, que sería 70 grados centígrados, 55 grados centígrados y kilogramos. Para esto, como es un simulador de estado estable, en donde yo manejo flujos, pero en realidad el, el flujo es más entre tiempo, no pasa nada que yo les deje el mismo tiempo a los dos y sería como mezclar dos corrientes iguales, ¿no? Que sería agregar en un punto 10 kilogramos y 1 kilogramo. Entonces vamos a poner kilogramo por segundo, no pasa nada. Y las temperaturas vamos a dejarlo, es que es en custom. Entonces le ponen en custom y ya les deja moverlo, ¿no? Presión, pues déjenla en atmósferas, ¿no? Vamos a suponer que tenemos una atmósfera de presión y déjenlo en kilogramos por segundo. Ok, entonces en DWSIM nosotros tenemos que implementar corrientes de materia. Estas corrientes de materia las pueden escoger aquí donde dice streams, que sería, es como si yo me desconecté, o sea, me desconecté, ¿qué pasó? ¿Me escuchan? Ok, creo que sí me escuchan. Bueno, entonces, como les decía, eh, sería como ustedes toman un vaso. Bueno, ¿lo ven? Ando batallando un poco con mi internet. ¿Sí lo ven? Me sacó de la nada esto. Ok, supondré que... Hola de nuevo. Ay, discúlpeme, no sé por qué está fallando esto. Bueno, entonces les comentaba, ¿no? Que imaginemos que las corrientes de materia, estos son como los vasos. Entonces yo necesito dos vasos y los voy a mezclar en un solo recipiente. Entonces voy a agarrar dos, ¿ok? Entonces a una, aquí arribita, en donde dice Object. Sí, sí lo están viendo, ¿verdad? ¿Me pueden confirmar que lo están viendo? En donde dice Object. Ok, ya van como 4 veces que me saca esto. Ok, ¿se ve mi video ahora? ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Ay, discúlpenme, no sé qué está pasando. No sé si es mi internet. No sé qué onda. Bueno, ok, discúlpenme. Entonces les decía, ¿no? Vamos a empezar de nuevo. Imaginemos que estas corrientes son los vasos que yo quiero mezclar. Entonces vamos a poner una corriente y luego vamos a poner otra, que serían nuestros dos vasos. En cada una de ellas yo puedo modelar. Con modelar me refiero a ponerle las propiedades que tendría mi vaso con sustancia, ¿no? En este caso yo quiero que la primera sea mi agua.
Le pueden cambiar el nombre aquí arribita en donde dice Object y ya sería la corriente de agua. Y aquí abajito sería la corriente de alcohol, ¿no? O etanol. Y muy bien, ya con eso yo voy a poner las propiedades de cada una de ellas. El agua dice que yo estoy teniendo 1 kilogramo de agua. Entonces aquí donde dice mass flow, vamos a poner 1 kilogramo. Y donde dice temperatura, vamos a poner la temperatura que tiene el agua. Entonces lo vamos a poner en 55 grados centígrados. En la celda le tienen que poner enter porque si no, DWSim mueve los valores si ustedes no le dan enter, como si no se hubieran guardado. Entonces, antes de irnos a clasificar la parte de etanol, tengo que irme a cantidades de los compuestos. Y aquí ustedes ven que tienen la fracción de los componentes, 0.5, ¿qué significa? Que es como si la mitad fuera agua y la mitad fuera etanol. Y yo quiero que mi vaso nada más tenga agua, por lo tanto yo voy a borrar aquí donde dice clear y vamos a poner fracción 1 de agua. Le van a poner accept. Perfecto. Entonces ya en ese vasito vamos a tener pura agua. ¿Ok? Agua a 55 grados centígrados. Entonces un dato que me faltó explicarles es que generalmente en simulación nosotros le conocemos como grados de libertad a las propiedades. Un grado de libertad es un parámetro físico con el cual se puede describir un estado termodinámico. Entonces, en este caso, para las corrientes de alimentación, como lo estamos haciendo ahorita, que serían nuestros vasos, lo que voy a mezclar, pues necesitamos 2 grados de libertad aparte de la composición. Entonces, me voy para acá. Los 2 grados de libertad sería la temperatura y la presión. Cualquiera de estos dos. Pero también hay más grados de libertad, que sería las especificaciones que nos dice acá, y nosotros le podríamos mover algunos de los parámetros que están descritos aquí, como es la fracción de vapor, que vamos a ver en un ejercicio más adelante. Pero en este caso necesitamos 2 grados de libertad, que serían las propiedades físicas, temperatura, presión, y aparte la composición. En este caso, pues nada más es agua y viene en 1 kilogramo, ¿no? Entonces vámonos al etanol. El etanol, pues también vamos a usar los mismos grados de libertad, que sería 70 grados de etanol. No le estoy moviendo la presión porque pues es presión atmosférica, ¿no? Yo tengo dos vasos, estamos a la presión atmosférica. Y dice que son 10 kilogramos, ¿no? De etanol. Entonces, también aquí borro y es 1 de etanol. Listo. Entonces ya tenemos etanol, ya tenemos agua. Queda excelente, ¿no? Etanol, queda agua. Ya tenemos los datos, 10 kilogramos y 5. Entonces, para simular la mezcla, yo no las puedo así encimar, ¿no? Lo que yo voy a hacer es agarrar un módulo que se llama Mix. En este caso aquí abajito tenemos todos los módulos que tiene DWSim para hacer diferentes funciones. Entonces, primero están las corrientes, lo más importante, nuestra masa, nuestra sustancia, lo que va a entrar a nuestro proceso industrial o nuestro proceso piloto o simplemente lo que estamos imaginando disimular. Por otro lado, tenemos los cambiadores de presión, que por ejemplo son los compresores, tuberías que puedo simular. Puedo disimular también, tengo módulos de bombas, tengo turbinas para generar energía eléctrica, tengo válvulas para cambiar y disminuir la presión, etcétera. No tengo tanques de separación, separador de compuestos, tengo tanques para almacenar líquido, tengo separadores de gas líquido que vamos a usar en una aplicación más adelante. Y aquí tengo los mixers. Entonces, si yo quiero simular la mezcla, pues obviamente tendría un módulo para que se mezclen los dos vasos que yo estoy aquí simulando, ¿no? Entonces, este mix, vamos a poner mezclador, y vamos a conectar las corrientes del mezclador para que indique que están entrando, ¿no? Que sería básicamente yo agarro los dos vasos que tengo de agua y etanol y los vierto sobre un recipiente aislado, que sería mi mezclador, ¿no? Entonces aquí donde dice conexiones, tenemos indent stream 1. Entonces vamos a seleccionar el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Entonces es lo mismo.
Vamos a seleccionar la de etanol y luego vamos a seleccionar la de agua, nomás que este quedó arriba, ¿no? Ustedes pueden moverlas dándole, seleccionándola y con su cursor moviéndolas. Y luego tenemos agua acá. Entonces, a la salida ustedes tienen que agregar una corriente de materia que sería la materia que saldría de la mezcla. En este caso, pues la masa que queda en el recipiente, ¿no? Entonces ustedes van a seleccionar aquí y van a poner donde dice Outlet Stream, van a seleccionar MS003, que yo le voy a bautizar mezcla. Entonces ya tenemos la mezcla y corremos. Donde dice Solve Flowsheet, ustedes pueden correr o dándole F5 a su teclado. Entonces, vamos a ver qué obtuvimos. Tenemos aquí el agua que entra pura agua a 55 grados, una atmósfera. Tenemos también etanol que entra a 70 grados, una atmósfera, entran 10 kilogramos de etanol, es etanol puro. Se mezclan en un recipiente y obtenemos una mezcla de 56 grados. Y aquí están las fracciones, ¿no? Agua en un 20%, pero en moles, y etanol en un 80%. Entonces tenemos 11 kilogramos de materia, pero como pueden ver, la temperatura es casi la del agua, ¿no? ¿Se fija? Metimos agua 55 y casi toda el agua fue. Digo, casi todos los 10 kilogramos de etanol perdieron temperatura. Y ahí es lo interesante, que muchas veces uno supone cosas, ¿no? Antes de la simulación, pero al final vemos cómo las interacciones de las moléculas es muy diferente a lo que nosotros nos podemos imaginar. Porque yo no esperaría, ¿no? Que como es más masa el etanol, comparado pues con la masa de agua, 10 kilos contra 1 kilo, pues que la temperatura iba a ser más pegada a la del etanol. Sin embargo, aquí ocurren fascinantes fenómenos físico-químicos donde podemos observar eso, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? El mundo de la simulación es muy bonito y vamos a ver muchísima aplicación con enfoque energético para esta parte. Hasta este momento, ¿tienen alguna duda? Con toda confianza me pueden preguntar. Si no, continuamos entonces. Vamos a ver ahora un caso en donde podemos estudiar operaciones de intercambio de calor con el mismo simulador. Entonces, vamos a estudiar, por ejemplo, ¿cuánta energía necesitamos para evaporar 150 kilogramos de agua si ésta se encuentra a temperatura y presión ambiente? Muy bien, entonces yo tengo que simular este proceso. Vamos a ver otra vez DWSim. Y para que no tengan que cerrarlo o abrirlo, pueden grabar el archivo si ustedes quieren. Yo voy a cerrar esto. No quiero guardar nada. Y aquí mismo le voy a poner a ver nueva simulación. Entonces, desde un principio, pues vamos a escoger los componentes. En este caso, nada más quiero evaporar agua. Voy a evaporar agua. Y vamos a escoger Penn Robinson como método para selección de las propiedades. Las unidades, pues vamos a escoger centígrados, kilogramos y atmósferas. No pasa nada. Entonces, vamos a primero meter la materia que quiero evaporar. Entonces, tengo agua, tengo 150 kilogramos de agua, tengo 25 grados y una atmósfera de presión, que es temperatura y presión atmosférica, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí el nombre, lo vamos a bautizar el objeto como agua. Yo quiero evaporar esta cantidad de agua, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Me voy a donde dice, vimos los modelos hasta aquí, mezcladores y separadores de corrientes. Y aquí vamos a ver intercambiadores o procesos de intercambio de calor, que es lo que vamos a estudiar en este taller. Entonces, hay 3 módulos para poder simular tanto operaciones de intercambio de calor. El cooler, el heater y el heat exchanger. Entonces, el cooler y el heater realmente es lo mismo, solamente que cuando nosotros ponemos el módulo, tiene una H y el otro tiene una C, pero son lo mismo.
¿Ok? Son lo mismo. Lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a poner un hit que me va a indicar que quiero separar, perdón, que quiero aumentar la energía del fluido. En este caso para evaporarlo, ¿no? Entonces voy a decirle que se llama evaporador. Entonces voy a conectar el evaporador al agua y voy a poner una corriente de salida. Ustedes pueden seleccionar este botón amarillo para que inmediatamente cree una corriente y la ponga ya ligada. Entonces a esta corriente le voy a poner vapor. Entonces va a entrar agua, no puse aquí que son 150, ¿verdad? Son 150 kilogramos. Va a entrar el evaporador y va a salir. Entonces, cada módulo tiene un tipo de cálculo, que es lo que les comentaba hace un momento. En donde dice Calculation Type, nosotros tenemos que poner el tipo de cálculo con el cual se va a encontrar la solución de este modelo. En este caso, dijimos que el agua se evaporaba a 100 grados centígrados a temperatura y presión atmosférica. ¿Qué les parece si yo le pongo que la temperatura de salida, outlet temperature, le pongo que sea de 100? Si yo hago esto, lo que estoy modelando es de que la salida debe de ser de 100. Y no más nos falta concluir con agregar una corriente de energía que se llama Energy Stream. Aquí mismo en Streams están las corrientes de energía. Esta corriente de energía la debo de conectar al evaporador, que sería el calor suministrado. ¿De acuerdo? Este sería calor. Entonces, ya tengo todo para poder simular el proceso y podemos presionar F5 o Solve. Entonces, de acuerdo a esto, dice que para evaporar 150 kilogramos por segundo de agua, yo necesito estar suministrando esta cantidad de energía que es increíblemente alta. Porque tengo un flujo de masa, ¿verdad? De 150 kilogramos. Imagínense que están pasando 150 kilogramos por segundo en un momento, ¿no? Entonces ocuparíamos un montón de energía para poder evaporar 150 kilogramos por segundo y a la salida tener agua a esta temperatura, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, podemos simular esta sección de una manera muy fácil. Yo también puedo hacer lo contrario con el evaporador, pero con el condensador, que es el cooler. Entonces, este supongamos que es un condensador y yo puedo conectar esta corriente de vapor al condensador. Vamos a poner vapor y vamos a crear otra vez aquí una salida y le voy a decir a la corriente de salida agua. Entonces yo quiero que el agua de salida tenga 25 grados centígrados y le conecto una corriente de enfriamiento. Y si se fijan, el valor de la temperatura es el mismo. Digo, el valor de energía es el mismo. El valor de energía nosotros lo podemos apreciar si agregamos una tablita para no estar dándole clic y que ustedes vengan aquí donde dice Calculation Parameters y vean la energía, ¿no? Que es en esta sección donde dice Control Panel, hay una parte donde dice tabla de propiedades. Si le damos clic, va a meter una tabla. Entonces le damos doble clic para editar. Entonces yo quiero ver el condensador y le pongo aquí calor removido y evaporador, calor agregado. La cierro y vamos a analizar que en el condensador y el evaporador pues es el mismo calor, ¿no? Yo al principio tenía agua, 25 grados, le metí lo que dice ahí, 401.087 kilowatts para evaporarlo todo y luego lo tuve que enfriar lo removí 401.087 kilowatts para tener agua a 25 centígrados, ¿no? Entonces nosotros podemos jugar con este tipo de cosas para dimensionar cuánta energía se necesitaría si quisiéramos evaporar semejante corriente de masa, ¿verdad? De lo que sería el agua. ¿Ok? Entonces ya vamos aprendiendo un poquito más del movimiento de calor, lo que son los parámetros, etcétera.
Y vamos a estudiar ahora sí un poquito más complicado. Creo que falta uno sencillito aquí todavía. Esta parte, ¿no? Aquí vamos a involucrar un concepto nuevo que se llama fracción de vapor. Entonces, en este ejercicio que seguimos estudiando operaciones de intercambio de calor, tenemos una corriente de etilenglicol y esta viene a razón de, o tiene un flujo, pues, de 970 kilogramos por hora, de una operación como vapor saturado a 2 megapascales y se quiere condensar a líquido saturado. Entonces, ¿cuánta energía debemos remover del fluido? Ok, entonces aquí les puse yo un texto clave, ¿verdad? Que es fracción de vapor. La fracción de vapor es una propiedad que describe la distribución de una especie química entre la fase de vapor y la fase líquido. Entonces, imaginamos, ¿no? Que yo tengo, en este caso, una mezcla de vapor y líquido. Este parámetro lo que nos indica es un número del 0 a 1 y el valor que diga es el porcentaje que existe de esa mezcla en fase vapor. Por ejemplo, tengo, no sé, 1 kilogramo, tiene fracción de vapor 0.57, indica que de ese kilogramo, que digámosle que es agua, el 57% va a ser vapor. Y lo restante, pues entonces es líquido. Ok, vamos a simular esto. Déjenme pongo DWC. Voy a cerrar esto. No quiero guardar nada. Y vamos a ponerle new. Le ponemos next. Y aquí vamos a poner el compuesto que tenemos. Aquí ya no es agua y tampoco es etanol. Es etilenglicol. Antifreeze, pues. Es etilen. Se escribe con ETHY. Y aquí está etilenglicol. Glicol que se escribe con Y. Etilenglicol. Y es el antifreeze que conocemos de los automóviles. Le damos next y vamos a usar también la estimación de parámetros de las propiedades. Va a ser Penn-Robinson. ¿De acuerdo? Y vamos a estudiar ahora con un sistema de unidades un poquito diferente, ¿verdad? Aquí vamos a poner en presión, vamos a poner megapascales porque es lo que nos da el ejercicio. No olvidemos que el ejercicio nos dictamina las unidades que vamos a utilizar, que queremos modelar, ¿verdad? Vamos a usar megapascales y en el flujo de masa vamos a poner kilogramo por hora, que es lo que nos dice ahí. La temperatura pues está, ni siquiera nos dan valor de temperatura, ok. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es entender qué rayos voy a simular. Yo tengo una corriente que es puro vapor. Recuerden, al vapor le decimos a una sustancia que pasó de fase líquida a fase gaseosa, pero que su estado natural no es gaseoso. Por eso le decimos vapor. Entonces, este vapor tiene un flujo de masa que es 970 kilogramos por hora y viene de una operación como vapor saturado. ¿Okay? El vapor saturado básicamente se le conoce como al vapor que ya está a punto de condensarse, que ya quiere pasarse al líquido, pues. Entonces, perfecto. Es todo lo que viene ahí de esos 970 kilogramos es puro vapor y tiene una presión de 2 megapascales. Vamos a empezar de eso. Entonces tenemos una corriente de etilenglicol. Tenemos aquí etilenglicol, puro etilenglicol, perfecto. Y como yo no tengo temperaturas, yo lo único que tengo es presión y fracción de vapor. Porque yo sé que todo es vapor. Entonces, si se fijan, si yo escojo este tipo de cálculos, inmediatamente después me elimina el poder decidir qué temperatura está. ¿Por qué? Porque yo nada más necesito poner dos propiedades, 2 grados de libertad. Temperatura, presión, y en este caso como yo le dije que iba a poner presión y fracción de vapor,
Ya no me deja meter temperatura. Entonces yo voy a poner la presión, que es 2 megapascales, y voy a poner la fracción de vapor, que es 1, porque es vapor saturado. Todo es vapor. Vapor que está a punto de condensarse. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a poner ahora un condensador. Este vamos a decir que es vapor. Tenemos vapor y vamos a poner un exchanger y va a ser un cooler. Porque quiero condensarlo, ¿verdad? Quiero enfriarlo. Le vamos a poner condensador. Le vamos a conectar la corriente de vapor. Como, como salida yo puedo crear una corriente que sería la corriente de líquido. Que es la corriente de líquido. Y acá tenemos todos los datos, ¿no? Entonces, ¿cuánto flujo de masa entraba? 970 kilogramos por hora. Y ya nomás nos queda poner la información aquí. Entonces aquí yo no tengo información de la temperatura del líquido de salida. Si se fijan, el texto nos dice que nada más tenemos información de la corriente de entrada. Que por cierto, en un simulador nunca ponemos información en la corriente de salida. Pero aquí nos dice que queremos condensar todo a líquido saturado. Líquido saturado sería eh, una sustancia que está a punto de evaporarse. Que cualquier chispa que le agregues hace que se evapore las moléculas. Pero no hay nada de vapor. ¿Ok? Entonces, vamos a cambiar el tipo de cálculo y le vamos a poner, ya no le vamos a poner temperatura de salida como lo hicimos antes. Le vamos a poner la fracción de vapor de la salida. Y aquí le voy a poner 1, perdón, 0, porque yo quiero que todo sea líquido. Le doy Enter y agrego una corriente de energía y listo. Ya simuló. Entonces, si vamos a la salida, vemos que hay 0 vapor. Aquí está, ¿no? Vamos a ponerlo con tablita para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Vamos a agregar una tabla de propiedades. Vamos a escoger la corriente de líquido y quiero que ustedes vean la... ¿Dónde está? La fracción molar de vapor, líquido. A ver, a ver. Ahí está. Ahí me equivoqué en esta. La de vapor. ¿Dónde está? Molar vapor fraction. Molar flow, molar vapor fraction. ¿A qué altura está? Aquí está, debe de estar por aquí. Molar fraction, aquí está. Ahí está. Entonces, como pueden ver, la fracción de vapor molar del líquido es 0 porque no hay vapor. Mientras que el vapor hay 1. ¿Qué quiere decir? Que aquí todo es vapor y aquí nada es vapor. Pero chequen, termodinámicamente hablando, la temperatura y la presión es la misma. Ustedes lo pueden ver. 335.59 grados centígrados y 2 megapascales de presión. Y acá la salida también. 335.59 centígrados y 2 megapascales de presión. Entonces la energía que se requiere para poder cambiar de fase de vapor a líquido con estas condiciones sin cambiar la temperatura de la corriente es 162.21 kilowatts. Entonces ya empezamos a ver cómo podemos condensar,
cómo podemos evaporar y empezamos a ver una gran utilidad de este tipo de flujos de energía. Vamos a ver otro caso en donde estudiemos el intercambio de calor, pero con colección térmica, que ese es el enfoque que yo quiero darles de este simulador para su carrera. Un colector solar térmico está diseñado, voy a quitar esto, para transferir calor a una tasa de aproximadamente 100 kilowatts hora. Perdón, 100 kilowatts. Eh, Recuerden, ¿no? Aquí tengo la definición de qué es un colector solar térmico. Es un dispositivo que absorbe la luz solar para transferir calor a un fluido de trabajo. En este caso yo puedo diseñar colectores solares para calentar un fluido de trabajo y puede ser agua, ¿no? Entonces vamos a analizarlo. Si tenemos la capacidad de recibir 1500 kilogramos de agua por hora a 25 grados centígrados, ¿a qué temperatura sale el agua? Entonces, imaginemos, ¿no? Que son puros tubos. Tenemos un caudal de agua de 1500 kilogramos por hora y ese caudal está siendo calentado por la energía que se transmite a partir del colector solar. La energía son 100 kilowatts. El caudal viene con 25 grados y vamos a ver a qué temperatura sale el agua. Entonces vamos a WC para estudiar este efecto. Cerramos este, yo ya no lo quiero, ustedes lo pueden guardar si quieren. Y abrimos una nueva simulación. Pues nuevamente vamos a poner en Next y aquí pues tenemos agua. Use waster es water. Tenemos agua. Y aquí vamos a agregar Ben Robinson. Y las unidades, vamos a agregar C1. La verdad es de que pues nomás tengo kilogramos de agua por hora. Y temperatura, la presión pues va a ser la atmosférica porque no nos importa mucho. Muy bien, entonces vamos a simular el caudal de agua que está recibiendo el colector solar. Primero, pues decimos que es agua a 25 grados y yo son 1500 kilogramos por hora, ¿verdad? Entonces ahí hay 1500 kilogramos por hora en esta barrita. Ustedes van a poner más flow, 1500 kilogramos por hora. Es pura agua. Perfecto, entonces vamos a poner agua. Agua fría. Y después la vamos a poner, la vamos a pasar por el colector solar térmico. ¿Cómo voy a modelar eso? Bueno, dependiendo de lo que yo tenga, en este caso, la información que me proporcionan es la energía que puede proporcionar al fluido. Entonces yo voy a poner un calentador. Y voy a poner colector solar aquí. Entonces ya tenemos aquí el colector solar y vamos a conectarlo con el agua fría. Vamos a generar una corriente de salida aquí con el botón amarillo y una corriente de energía. Entonces aquí la corriente de salida evidentemente sería el agua que se calentó a recibir la energía de la irradiación solar. Entonces aquí vamos a poner agua caliente. Y de acuerdo al texto nos dice que se agregó calor. Aquí van a usar el tipo de cálculo calor agregado o removido. Y van a poner en la última celda donde dice heating o cooling. Van a poner la cantidad o la capacidad que tiene el colector solar. En este caso son 100 kilowatts. Entonces, con estas condiciones, lo que va a hacer el simulador es darle la temperatura de salida y las propiedades de la corriente de salida del agua si en la realidad física nosotros tuviéramos un colector solar que es capaz de suministrar 100 kilowatts. Entonces vamos a ver la temperatura de la corriente de salida. Les voy a dejar con la duda porque voy a poner una tablita primero. Vamos a poner ahora en la tablita para que sea más visible. La corriente de agua caliente, pero primero la corriente de agua fría y luego la corriente de agua caliente, la temperatura. Cierro y cheque. Entonces, si tenemos esas características de un colector solar que logra calentar a 100 kilowatts y una corriente de agua que mete 1500 kilogramos por hora, nosotros estaríamos hablando
que la salida del agua después de pasar por el colector solar la temperatura sería de 78.1526, lo cual es buenísimo. Es una temperatura buenísima que puedo utilizar en diferentes procesos industriales, incluso en procesos para generar energía eléctrica. De ahí la importancia que yo le veo a la colección solar. De hecho, pues en la clase que estamos viendo de sistemas de refrigeración, estamos viendo ciclos termodinámicos para generación de energía eléctrica a base de turbinas y estamos haciendo precisamente este tipo de modelajes. Estamos simulando plantas de producción de energía eléctrica pero con un enfoque en energía solar, ¿no? Entonces el agua se calienta a otra corriente y esta es capaz de calentarse, evaporarse y pasar por una turbina para generar energía eléctrica, ¿no? Entonces hay que aprovechar ese calor que se está desperdiciando en una utilidad muy grande. Por eso yo creo que, aparte de las celdas fotovoltaicas, la colección solar térmica es una aplicación que no se ha explotado a su totalidad, ¿no? En muchas casas. Y por ejemplo, aquí pues en Mexicali no ocupamos ni el boiler solar, ¿no? Pero si nos vamos un poquito más al sur, las casas pues tienen un colector solar para calentar un boiler solar le dicen, ¿no? Para calentar su agua y tener siempre agua caliente y fría. Que se me hace muy útil aquí, pues la verdad es que siempre hay caliente, ¿no? Siempre hay caliente. Bueno, entonces ya vamos agarrando un poquito más de sabor. Nos queda media hora, vamos a ver cuántas más aplicaciones vamos a ver. Después de este caso, ya les traigo ahora operaciones con intercambiadores de calor. Ahora vamos a estudiar cómo funcionan los intercambiadores de calor. Y tengo básicamente un caso que acabamos de ver. Una corriente de etilenglicol viene a una razón, los mismos datos que vimos de la corriente de etilenglicol, pero ahora que tenemos como enfriamiento una corriente de agua. Entonces, cuando lo simulamos hace un momento, simplemente pusimos un condensador, ¿verdad? Pusimos un condensador ahí y dijimos, pues se necesita remover tanta energía para que se condense todo. Pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar una masa para remover energía. Y ahí es cuando entran los intercambiadores de calor. ¿Ok? Entonces vamos a usar una masa de agua, que aquí dice aquí que es un flujo de agua de 2000 kilogramos por hora a 25 grados centígrados. Masa de enfriamiento. Que por ejemplo todas las plantas nucleares usan este tipo de enfriamiento. A partir de torres de enfriamiento y meten agua de enfriamiento que tiene que pasar por un montón de procesos de enfriamiento para poder bajar la temperatura del reactor nuclear y de todo el vapor que se está generando, ¿no? Entonces, el agua generalmente es el fluido de trabajo por excelencia para toda la generación de energía eléctrica. Y no necesariamente tenemos que meter plantas de combustión o todo eso, ¿no? Si hacemos una planta de generación de energía eléctrica a base de colección solar, claro, la superficie del terreno pues tendría que ser bastante considerable y pues la tubería también sería un costo considerable, ¿no? Pero tendríamos una agua a temperatura considerablemente bien y buen flujo. Eso se tiene que dimensionar, ¿no? Pero aquí vamos a tratar de simular un proceso con intercambiador de calor, ¿no? Entonces nos pregunta cuál es la temperatura del agua de salida. Ok, necesito entonces explicarles el último modelo, que sería el modelo para el intercambiador de calor. Hasta ahorita hemos visto el cooler, que es el enfriador. El cooler lo único que hace es remover energía. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero remueve energía. Ustedes no le ponen un sentido físico a las cosas cuando ponen cooler. Simplemente pues le estás quitando energía. A lo mejor se pierde a los alrededores, a lo mejor se calienta a los alrededores porque hay conducción, hay convección, quién sabe, ¿no? Depende de tus fenómenos y de lo que quieras simular. Pero a la hora de agregar un intercambiador de calor es este. El intercambiador de calor es un poquito diferente al heater y cooler porque este sí le da un sentido físico al equipo. Para empezar, se puede dimensionar, ¿no? Y lo que les decía, que el intercambiador de calor tiene toda una ciencia, y la verdad es de que los ingenieros mecánicos son los especializados en los intercambiadores de calor, pero
nosotros pudiéramos dimensionar un intercambiador de calor aquí. Y aquí viene como el dibujito que les puse, que es el intercambiador de calor estándar. Hay diferentes tipos de entrada, de salida, diferente nivel de tubería. Podemos nosotros acomodar cuántas carcasas tiene o corazas, cuántas veces pasa el fluido por las corazas, porque puede pasar así y luego regresarse y luego regresar para acá. Y luego el diámetro interno de las tuberías, el factor de ensuciamiento, porque se incrusta sales, etcétera. El diámetro interno, el diámetro externo de los tubos, la longitud de cada tubo, que sería, los tubos hacen esto, hacen pasos, o luego se conectan así muchos en serie. Luego también el factor de ensuciamiento de los tubos. Aquí este es un factor para la fricción, la conductividad térmica de los tubos. Y luego el espacio entre los baffles. Los baffles son estos reflectores que están por acá. Cuánto tiene de apertura los baffles, o sea, este 20% de apertura con respecto al diámetro general. Etcétera, 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 ¿no? O sea, ya eso es una ciencia más ajena, ¿no? Lo que vamos a hacer aquí es nada más simular el proceso de transferencia de calor en un intercambio entre dos fluidos. En este caso será etilenglicol y el otro será agua. Yo quiero enfriar etilenglicol, entonces voy a cerrar esta simulación y tengo que agregar el etilenglicol. Que por cierto lo pueden agregar aquí mismo si yo quisiera, pero como tengo esto aquí ya lo quiero borrar y empezar de nuevo, ¿no? Si ustedes quisieran agregar un compuesto en la misma simulación, se van a Settings. Se me abre en otro monitor, ¿verdad? Pero acá está. Y les va a salir esta ventanita. Entonces aquí mismo está la barrita de compuestos y ustedes pueden buscar aquí el compuesto que quieran agregar. Pero como yo quiero borrar todo, vamos a iniciar otra. Entonces vamos a agregar agua. Ups, puse. Ok. Vamos a agregar agua. Y vamos a agregar etilenglicol. Antifreeze. Claro, no me falta comentarles, ¿no? El antifreeze se compone de etilenglicol y de dietilenglicol. Entonces, yo le digo al etilenglicol antifreeze para que lo puedan ubicar en algo más tangible, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a dejar estas temperaturas, vamos a dejar estas unidades megapascales y kilogramos hora. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es agregar un intercambiador, perdón, vamos a agregar una corriente que va a ser primero la corriente de agua. Agua in, le voy a poner in para que sea agua de entrada. Y luego va a ser aquí una corriente de etilen in, que sería el etilenglicol de entrada, ¿no? Y ahora sí, le podemos agregar las características. Vamos a agregar las características del agua. Pues es agua, va a estar a presión atmosférica. Así que nomás tengo que agregarle el flujo de masa. Y la temperatura pues es 25 grados centígrados. No olviden que le tienen que poner enter a, a los flujos. Pues si yo voy a poner aquí flujo de masa, por ejemplo, yo le puedo poner 1500 y no le doy enter. Y ahí a veces se queda, a veces no se queda. Entonces me voy para acá y voy a moverle aquí las fracciones porque es agua, es pura agua. Entonces le voy a poner 1. Acepto los cambios y me regreso acá. Y fíjense, ahorita le puse 1500 y ya me regresó a 970. Entonces no se graba si no le pongo enter. ¿Ok? Nada más para explicarles aquí, pues tengo que aclarar que nada más es agua lo que está entrando, ¿verdad? Entonces aquí en las condiciones tenemos todo esto. Excelente. Y esa es la corriente de agua que va a entrar al intercambiador de calor. Y vamos a poner la corriente de etilenglicol. La corriente de etilenglicol viene como vapor saturado. Dijimos que aquí vamos a poner presión y fracción de vapor. Entonces, aquí vamos a poner entonces, ¿cuánto era el flujo de masa? Oh, estos son 970. El flujo de agua son 2000. Ahí tengo un errorcillo, vamos a corregirlo. El flujo de masa de agua es 2000. De acuerdo al texto, ¿no? Les voy a poner el texto ahí.
Entonces nos dice que 970 kilogramos por hora es de vapor saturado de etilenglicol y se quiere condensar con 2000 kilogramos de agua a 25 grados. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces tenemos etilenglicol que viene a 2 megapascales. Pongo 2 enter y fracción de vapor 1 porque todo es vapor. ¿De acuerdo? Y ahora sí agregamos nuestro intercambiador de calor. Vamos a agregar un intercambiador de calor. Vamos a ponerle aquí. Se ve muy robusto, ¿verdad? Intercambiador. Muy bien. Entonces el intercambiador, como ustedes lo han analizado en las fotos que les puse, y le voy a poner otra vez aquí la fotito, el intercambiador tiene dos entradas y dos salidas, una para cada fluido. Fíjense, aquí entra el fluido y aquí sale el fluido verde, aquí entra el fluido azul y aquí sale el fluido azul. Por lo tanto, yo tengo que poner 4 corrientes de materia. Vamos a ponerlas. La corriente 1 va a ser agua in, pero estoy hablando del fluido 1, ¿ok? Aquí dice inlet stream 1, que será el fluido 1, outlet stream 1, que sigue siendo el fluido 1. Entonces yo no tengo la corriente de salida del fluido 1. En este caso mi fluido 1 es agua. Yo voy a crearla. Entonces a esta MCTR03 yo le voy a poner agua out. ¿Ok? Y me voy otra vez al intercambiador. Entonces el fluido 2 es etilenglicol in. Y yo voy a crear otra que se va a llamar etilenglicol out. Bueno, etilen out. Etilen out. Nomás lo acomodo bonito, ahí para que se vea decente. Entonces uno va a entrar así y el otro entra por arriba y sale, ¿no? Muy bien, todavía no terminamos. Hay que ver qué quiere el texto. Acabamos de terminar eso, pero nos falta poner el tipo de cálculo que vamos a usar en el intercambiador de calor. Dice, si se enfría, bueno, arribita dice en el segundo renglón al casi al final, dice, y se quiere condensar al líquido saturado. ¿Qué quiere decir? Que el etilenglicol se quiere condensar todo y dejarlo como un líquido que está a punto de evaporarse. Entonces, nos vamos acá, agarro el intercambiador y donde dice tipo de cálculo, yo tengo que escoger la forma en la que va a calcular las propiedades del proceso, ¿no? En este caso yo quiero que salga etilenglicol como líquido saturado, que quiere decir fracción de vapor cero. Entonces voy a poner hasta aquí abajo, dice especificar fracción de vapor molar de salida del fluido 2. Porque aquí tienen el fluido 1, aquí tienen el fluido 1 y aquí arribita tienen el fluido, perdón, aquí tienen el fluido 1 y aquí abajo tienen el fluido 2. A nosotros nos interesa el fluido 2 porque según lo que nosotros programamos, el fluido 2 es etilenglicol. Entonces aquí yo quiero que sea 0. Pongo enter y parece que ya todos los demás parámetros no los calculamos, no los consideremos, ¿eh? Porque yo quiero nada más que sea un intercambio de calor ideal, en donde no estoy considerando dimensionamiento, pues. O sea, qué tan grande tiene que ser el intercambiador, qué tan largo tiene que ser el intercambiador. No estoy considerando eso. Simplemente estoy considerando que cumpla con los requerimientos de energía. Que esta corriente, salga como un líquido saturado. Ok, entonces, déjenme, pongo una tablita con todas las temperaturas, ¿no? Entonces vamos a poner la corriente de agua de entrada, agua de salida de la temperatura, la corriente de etilenglicol de entrada y la corriente de etilenglicol de salida. Pues como pueden ver, aquí tenemos un detallito, ¿no? El agua, casi casi se evaporó, ¿no? Miren, sí se evaporó, pobrecita el agua. Está tan caliente el etilenglicol que el agua se empezó a evaporar. Pobrecita el agua. Pero el etilenglicol logramos disminuir la temperatura bastante. Y evidentemente tener que la fracción de vapor a la salida sea cero. ¿Ok?
Y esto de los intercambios de calor es fundamental para entender cómo ocurre el transporte de una energía de un fluido a otro y poder aprovecharlo para enfoques de energías renovables. Entonces ya vamos agarrando un poquito más de práctica, espero. No nos queda mucho tiempo, yo creo que logramos hacer uno o dos más porque quedamos que finalizábamos a las 4. Pero espero que les haya gustado esta parte. Vamos a ver qué otra aplicación podemos hacer. Miren, aquí tenemos una aplicación de colección solar. Me gustaría mucho que lo hiciéramos juntos. Ups. Y vamos a ver cómo nosotros tenemos aquí el mismo colector solar que suministraba 100 kilowatts y también es exactamente la misma capacidad que tiene de agua, ¿no? Pero ahora vamos a usar esa agua que se calienta, esa agua caliente para calentar otra corriente, de acuerdo al texto, ¿no? Otra corriente de agua, pero mucho menor flujo, ¿no? 100 kilogramos. Entonces quiero generar vapor a partir de una corriente de agua que se calienta en función de la energía solar. Entonces vamos a tener un colector solar que calienta a 100 kilowatts, va a calentar la corriente de agua, pero esta corriente de agua yo quiero que se evapore, la que viene 20 grados centígrados. Entonces vamos a presentar todas las corrientes del intercambiador. Primero vamos a poner nuestro simulador de WC y vamos a simular otra vez el colector solar y un intercambiador de calor. No, yo voy a abrir una nueva ventana. Doy next. Vamos a poner, nada más tenemos agua, ¿no? Tenemos agua. Ahí sin querer le di al aire, pero lo único que hay es agua. Voy a calentar agua y luego voy a usar esa agua caliente para calentar otra corriente de agua. Eso voy a hacer, en otras palabras. Entonces vamos a usar, no necesito no hay presiones porque toda esa presión atmosférica, nada más flujos de agua así. Entonces yo voy a tener, primero simulo el colectador solar, que eran 1500 kilogramos, 25 grados, y calentaba, ¿no? Se calentaba, lo voy a hacer rápido porque este ya lo hicimos. Entonces decíamos que el calentamiento era de 100 kilowatts. Y ya teníamos el agua de salida, ¿no? Que eran como 70, 78. Entonces, vamos a ponerle nombres. Vamos a poner agua a esta y luego aquí vamos a ponerle agua hot a esta. Ok. Entonces esta agua caliente va a utilizarse en un intercambiador de calor para calentar otra corriente de agua que quiero hacer vapor. La clave está en los flujos de masa. Vamos a ver cómo podemos hacerlo para que ustedes puedan verlo visualmente. Entonces vamos a tener dos corrientes aquí de agua. Tenemos dos corrientes. Aquí le voy a poner agua cold in. Y aquí voy a poner agua cold out. Entonces viene aquí agua hot. Y le voy a poner in. Y acá abajito agua hot in. Y este sería agua hot out. Muy bien. Entonces vamos a simular esta, que es la corriente de agua pequeña, que entra a 20 grados centígrados y 100 kilogramos por hora. Entonces tenemos agua caliente que viene el intercambiador y al mismo tiempo choca, interacciona con el flujo de calor que ésta percibe y se va a calentar, ¿no? Entonces acá tenemos agua caliente que sale, pero yo tengo que programar el intercambiador para dimensionarlo, ¿no?
Entonces yo voy a decir que como quiero vapor de agua de la corriente de agua fría, voy a poner vapor fraction de la corriente 1, porque la 1 es mi fluido frío, cold. Entonces aquí voy a poner 1. Y listo. Creo que ya. No, esperen. Sí, ahí está. Aquí ya tenemos vapor, ¿no? Entonces vamos a poner una tabla, nada más para que ustedes puedan ver. Tenemos agua, cold in, y luego agua cold out, y luego agua hot in, y luego agua hot out. Entonces el agua fría entra a 20 grados centígrados, sale a 99.98, que básicamente es el punto de ebullición. Todo sale vapor. El agua caliente, esta agua se calentó con energía del sol. Se calentó porque acá estaba a 25. Entonces se calentó a 78 con pura energía del sol y la logramos disminuir hasta 38, que es la hot out. ¿Se fijan? Que jugando con un buen arreglo de colección solar y con una buena distribución en los flujos de masa de agua, nosotros podemos generar vapor de una energía renovable. Y este vapor que sale aquí lo podemos usar para generar electricidad. Y un montón de cosas, ¿no? Aparte de eso, podemos usar esa como, como calentamiento para un proceso productivo, como les he explicado, ¿no? Una pasteurización, una esterilización, etc, 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 con un buen dimensionamiento. De ahí la importancia de que ustedes adquieran este tipo de herramientas y puedan ir perfeccionando el conocimiento teórico para llevarlo a la práctica. No es la única forma que nosotros podemos obtener energía de energías renovables, ¿no? Claro, el enfoque es que ustedes tengan una buena técnica para transformar de una energía a otra, pero también aprovechar esta parte del calentamiento y del valor residual de las cosas para que puedan aprovecharlo en una aplicación real industrial, ¿no? Generación de energía eléctrica, si ustedes quieren, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, se va poniendo interesante, pero al mismo tiempo va subiendo un poquito el nivel de dificultad para poder analizar la situación. Nos quedan 10 minutos, así que creo que alcanzamos ahora sí a ver un último. No recuerdo cuál tengo al final. Y tengo esta parte práctica, está bien padre, que me gusta mucho. Siempre lo pongo en mis cursos de simulación, en donde tenemos una caldera residual. Una caldera residual es generalmente, eh, funciona a base de una caldera real, ¿no? eh, una caldera real, pues nosotros metemos diésel, nosotros metemos carbón, nosotros metemos gasolina, gas y la quemamos para generar vapor. Esas son las calderas. Por todos lados nosotros podemos ver calderas a nivel industrial. Los hospitales tienen calderas para esterilizar y a nivel industrial se necesita el vapor para diferentes servicios auxiliares, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa con los gases de salida que pues tienen una temperatura considerablemente buena? O sea, el CO2 que se produce al quemar carbón, todo eso, ¿no? El aire que sale en exceso, pues sale con una temperatura alta por la propia generación de energía de la combustión y es calor residual, ¿no? Así se le conoce. Entonces, esa corriente nosotros la podemos utilizar. Por eso les digo, una parte también de su formación como ingenieros en energías renovables es estudiar cómo optimizar la energía de un proceso, ¿no? Y si ustedes tuvieran esta corriente de energía que viene en 500 grados en un mol de un gas que se produjo, que es CO2, y ustedes lo pueden usar, esta corriente de gas, para calentar una corriente de agua, que viene en función de los moles de agua. Por ejemplo, viene al líquido 25 grados a 5 bares y saldría como vapor. Entonces aquí hay que simular este proceso. Es un simple intercambiador de calor en donde nosotros vamos a ver las fracciones molares de las cosas, ¿no? Entonces, aquí les puse la definición de caldera residual
Es un intercambiador de calor que aprovecha el calor residual de una corriente que no tiene uso en el proceso que no tiene uso en el proceso y se usa pues para producir vapor. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Creo que este será el último. Creo que lo acabamos justo a tiempo. Les voy a cerrar este. Este estaba muy bonito, ¿verdad? Porque usábamos colección solar térmica. Y vamos ahora a usar calor residual, ¿no? Entonces vamos a generar una nueva simulación. Y aquí tengo tres componentes. Tengo agua. Tengo CO, monóxido de carbono. Y tengo CO2, dióxido de carbono. Son todos los componentes, ¿verdad? Sí. Entonces me voy, escojo Penn Robinson, le sigo, me voy a un sistema de unidades custom y escojo en presión bares. Bar. Tenemos centígrados y tenemos flujos molares. Entonces donde dice molar flow, le vamos a poner mol por segundo. Ok. Y ahí quedó. Ponemos finish y vamos a agregar las dos corrientes de alimentación que tenemos. Una va a ser la del monóxido y la del dióxido y otra sería la del agua. Entonces vamos a poner aquí gases y aquí vamos a poner agua. Muy bien, entonces en gases nos vamos a ir aquí a las fracciones y como pueden ver pues se distribuyó equitativamente porque tenemos tres componentes. Vamos a eliminarlos, le ponemos clear y de acuerdo al texto aquí nos marca que tenemos de monóxido el 8% y de dióxido el 92%. Entonces aquí los programé, le pongo a aceptar y dice que se transporta un mol de gas a 500 grados centígrados. No me dice la presión del gas, pero no me importa mucho porque es, es irrelevante, ¿no? En este caso. Y el agua sí me dice la presión del agua, porque aquí sí importa. Dice que el agua está a 5 bares. Hay que cambiarle aquí la presión, digo, la composición del agua. El agua es 1, los demás son 0, porque aquí nada más entra agua. Y entra a 25 grados centígrados, 25 y 5 bares, ¿no? Muy bien, entonces entra a estas condiciones. Muy bien. Y lo que En voy el a hacer... de gases, ¿cuánto era la proporción? Ah, sí, el de gases, fíjese que aquí está en el texto. Nos dice ahí en la corriente, le pongo aquí, 8% y 92% de CO2, ¿ok? 8% de CO y 92% de CO2. Ujú. Me asustó, oiga, pegué el brinco aquí. No lo siento. No, no pasa nada. Entonces, ok, ahora sí, ponemos el intercambiador. Ponemos el intercambiador y lo vamos a unir, ¿no? El de gases sería la entrada y yo le voy a poner una salida para dos gases. Ay, nomás que soy muy perfeccionista y no me gusta que se vean así todas las líneas a lo loco, ¿no? Entonces, aquí está, este sería gases out, que sería la salida de los gases, ¿no? Y esta, aquí mismo le voy a poner la entrada de agua y le creo una corriente para la salida del agua. Esta le voy a llamar water out. Muy bien. Entonces, lo que yo quiero, o que lo que nos pregunta el texto, es básicamente, al final dice, ¿no? La caldera residual opera diabáticamente, o sea que no se pierde calor alrededor, pues. ¿Cuál es la temperatura de salida de los gases de combustión? Muy bien. Entonces, nos dice que supongamos un mol de gas. Aquí tenemos un mol de gas. En molar flow, ustedes tienen que poner un mol de gas. Y en water, ustedes tienen que poner 0.2 de acuerdo al diagramita que nos marca. ¿Ok?
Entonces 0.2 de agua, recordar pues que esté todo bien. Y ahora sí, ¿cómo vamos a hacerle para que nos dé la temperatura de salida de los gases? Porque pues esto no tiene mucho sentido, ¿no? Tiene 500 grados y aquí me está marcando menos 25. Eso no tiene sentido. Lo que vamos a hacer es, vamos a calcular la fracción de vapor. Porque el texto dice que se usa, en el diagrama dice que se usa la energía de esos gases para calentar agua y llevarla a hacer vapor. Fíjense ahí en el dibujito. Tenemos agua líquida y queremos agua vapor. Entonces yo voy a, y lo tengo como vapor saturado, que quiere decir que está en el punto en donde todo el agua se evaporó. Y ahí vamos a escogerlo, ¿no? Entonces va a ser fracción de vapor 1. ¿Para qué fluido? Para el fluido del agua, ¿no? Entonces aquí yo tengo que mi agua es el fluido número 2. ¿Ok? Me voy a aquí en el fluido número 2 y yo quiero puro vapor. Entonces le voy a poner aquí 1, porque el 100% quiero que sea vapor. Le doy Enter y vamos a ver ahora poniendo una tablita de, les voy a dejar con el pendiente aquí y vamos a poner una tablita de temperaturas, ¿no? Vamos a poner gases de entrada, temperatura, gases de salida, temperatura, agua y agua de salida. Entonces, como ustedes ven, el agua entra a 25 y sale a 151, pero vapor. Y los gases de salida salen a 500, pero los gases de entrada salen a 500, entran a 500 y salen a 290 grados centígrados. Y así nosotros podemos utilizar un intercambiador de calor para aprovechar el calor residual de una operación. Esos gases es como los gases que su carro saca en el mofle. Y sale bien caliente esos gases, ¿eh? No pongan nunca la mano en un mofle. Una vez lo hice sin querer, por accidente, pensando que el carro llevaba mucho tiempo apagado. Y me dio un quemón bien feo. Entonces, esos gases están súper calientes. Si nosotros pudiéramos aprovechar el calor que tiene todas esas emisiones, pues podríamos hacer algo, ¿no? Pero pues, la verdad es de que no vas a traer algo colgando en tu mofle, ¿no? Para aprovechar un intercambiador de calor ahí en tu mofle. No lo vas a traer. Pero en una operación industrial sí lo puedes hacer. ¿Para qué? Pues para aprovechar y evaporar una corriente de agua, como en este caso, ¿no? La corriente de agua de salida es una corriente bastante productiva, 151 grados centígrados, y todo es vapor. Ese vapor yo ya lo puedo usar para esterilizar algo si yo quisiera, o lo vuelvo a meter a mi relación de vapor, porque tengo una caldera, pues es para tener vapor en el proceso industrial, ¿no? Entonces, hay mucha utilidad que se puede hacer y hay mucho que analizar. Nos faltaría tiempo, ¿no? Para analizar todo. Yo quiero concluir este taller, pues primero agradeciéndolos, ¿no? Que se quedaran aquí con nosotros y para seguir, pues, en decirles que esto es DWSIM es una herramienta totalmente eficaz para dimensionar equipos industriales, sobre todo con enfoque energético, ¿no? Y es indispensable que cualquier ingeniero que tenga una formación energética, pues se capacite en este tipo de herramientas de la tecnología para que a lo largo de su trayectoria profesional ustedes sean capaces de dimensionar proyectos energéticos, ¿no? Y aprovechando, pues, DWSIM es open source, es libre, ustedes pueden, como lo descargaron ya, creo, pueden acceder a él, ustedes pueden hacer trabajos y proyectos, es totalmente legal porque es libre y muchas industrias se lo están habilitando en comparación con simuladores comerciales que serían un poquito más costosos, ¿no? No un poquito, no un montón más costosos y hacen lo mismo, ¿no? Entonces es una buena alternativa para que los estudiantes puedan incorporarse al diseño e implementación de proyectos energéticos para la disminución de costos o simplemente para plantas piloto de producción de energía eléctrica a partir de energías renovables, ¿no? Yo creo que esa es una de las aplicaciones más importantes para en este taller y pues ahora sí que les agradezco mucho que se hayan quedado en esta parte, ¿no?